La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales ha convocado para la mañana de hoy a una rueda de prensa en donde el tema que va a abordar es la información que se dio a conocer ayer en el sentido de que la empresa Odebrecht, principal responsable de la construcción de la planta Punta Catalina, está reclamando un pago extra adicional a los 1.945 millones de dólares pactados de otros 700 millones de dólares. Esto, por supuesto, es un dato nuevo, es una bomba, porque lo que se recuerda es que el informe de la Comisión de Punta Catalina, encabezado por Agripino Núñez Collado, y que se rindió al país hace apenas unas cuantas semanas, indica muy claramente que el Estado Dominicano debe evitar el pago de los sobreprecios, ya sea por razones del retraso en la terminación de la planta, que debió ser terminada en el 2017 y que se entiende que todavía apenas está en un 80% la construcción, según los datos aportados esta semana por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Ese sobreprecio lo había advertido la Comisión de Licitación, que dijo que había un adicional de aproximadamente unos 25 millones de dólares mensuales de sobrecosto por los retrasos que se habían producido, y que esto no era responsabilidad del Estado, porque el Estado hasta ahora, eso es lo que se entiende, ha estado cumpliendo con el programa de desembolsos por cubicación de la planta contratada. De hecho, el Estado, yo pienso que ha cumplido más allá de lo que le debía corresponder, porque hay que recordar, y cuando se defendía que se hiciera todo esto con ese consorcio, y sobre todo con Odebrecht, era porque ellos garantizaban el financiamiento, con el Bandes de Brasil. Todo eso se vino abajo con los escándalos de Odebrecht en Brasil. Entonces el Estado ha tenido que estar emitiendo bonos, aumentando la deuda, y cuando los precios del petróleo se desplomaron, todo ese excedente también el Estado lo usó para cubrir esos costos. Entonces, mal pudiéramos ahora asumir otros 700 y tantos millones de dólares más. Yo no sé cómo se podría justificar. O sea, si ellos van a reclamar eso, yo creo que deben poner eso, pero de manera muy, muy clara, porque si algo ocurre en estos momentos con Odebrecht, y pudiera ser técnicamente o de manera económica, con implicación que ellos tengan la razón en este reclamo, pero nadie les va a creer, porque es una empresa que ha estado zarandeada en su credibilidad con todos estos escándalos que ellos mismos han admitido, de pago de soborno y demás. Entonces, ¿cómo es posible? Si se dijo en principio que el presidente mismo hizo que se redujera en 100 millones o más el precio, eso fue como un logro de este proyecto. Luego la propia Odebrecht, cuando se descubre todo lo que ocurrió con los sobornos, se compromete a pagar, como ordena la ley, el doble de los 92 millones de dólares, que serían 184. Entonces, ¿cómo es que ahora están reclamando 700? Yeah. Es algo que no se entiende. Yeah. Entonces, bueno, la CDE hoy a las 9, en un momento, va a responder eso. El caso es que hay todavía más ruido del que ya había sobre la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina, que se dice que tiene un 80%, pero es una de las dos plantas. Ya. Mira, Gustavo, yo creo que uno de los puntos aquí importantes es el contrato firmado entre el Estado Dominicano y el consorcio de Punta Catalina. Y cuando digo el contrato me refiero qué establece el contrato sobre la responsabilidad por el retraso, por ejemplo, en la terminación de las dos plantas. Pues son dos plantas de 360 megavatios cada una. Entonces, obviamente, el Estado Dominicano, a través de un decreto del presidente de la República, ordenó investigar esto. Y aparte de ello, el Estado Dominicano, por vía de la Procuraduría General de la República, estableció un acuerdo con la compañía Odebrecht, no por el caso de Punta Catalina, pero sí sobre la admisión de la compañía del pago de sobornos en la República Dominicana.
Punta Catalina no está incluido en el pago de soborno. Por lo menos eso es lo que dice la comisión que investigó el caso y lo que había dicho ya antes la Procuraduría General de la República. No vamos a discutir el tema de si hay o no responsabilidad en el caso de Punta Catalina, pero dependiendo de lo que diga el contrato entre el Estado y el consorcio, es que el consorcio, llevado por Odebrecht, va a tener que recurrir a los tribunales, ya sea tribunales dominicanos o los tribunales escogidos en el acuerdo, ya sea un tribunal internacional, sea en Estados Unidos, sea en Francia o en cualquier otro país, para dirimir el conflicto que se derivaría del pago del sobreprecio que estaría pidiendo Odebrecht. Bueno, hay que recordar lo que había Pero no, lo que quiero decir es que existe la otra posibilidad, es que el Estado se querelle contra Odebrecht por incumplimiento de contrato. Entonces, obviamente que habría que saber qué va a decir ahora Rubén Jiménez Bichara sobre la responsabilidad que tienen cada una de las partes en estos casos y el compromiso que se ha establecido, que es un compromiso que el gobierno ha declarado que es firme, de que quiere que el consorcio concluya la construcción de las plantas. Bueno, el gobierno tiene urgencia de que eso concluya, porque eso ha sido un problema, o sea, por los escándalos y todos los cuestionamientos de ese proyecto, y querría el gobierno que eso se concluya y que opere lo más rápido posible para obtener los beneficios que ha dicho el gobierno que se van a obtener ese proyecto y que la gente un poco pase del conflicto y se vaya olvidando. Pero cada día aparecen nuevas cosas, porque está esto. Pero Eulogio Santaella ha estado dando unos datos muy interesantes. Nosotros publicamos el informe Santaella, que así es que se le ha llamado. Exacto. Es un informe en el que Eulogio Santaella describe el trabajo de la comisión que investigó el caso de Punta Catalina y cuestiona muy seriamente y con datos muy sólidos algunas de las deficiencias de la comisión de investigación en el caso de Punta Catalina. Y los presupuestos que no se han cumplido, y no me refiero a presupuestos económicos, es decir, el plan, lo que se esperaba cuando terminara, sobre los costos que se dijo una cosa y ha resultado otra. Todo eso, o sea, y son cosas muy serias que le ha dicho. Bueno, una de las cosas que él dice, Gustavo, es que él no entiende cómo la comisión no vio que en el contrato se establecía muy claramente que el 7 de agosto del año 2017 la compañía se comprometía a entregar las plantas. Y no se cumplió. Y no se ha cumplido. Entonces, por eso te digo, se incumplió ahí. Se incumplió con lo de gestionar el financiamiento. Se dirá, bueno, que van de suspendido. Bueno, pero eso no es culpa del Estado Dominicano, sino de la propia empresa por todos los embrollos en que se metió. Entonces, eso obligó al Estado a buscar financiamiento y a sacrificar a la población porque se mantuvieron unos precios del combustible altísimos para ganar o tener más dinero y traspasarlo a todo. Se dijo que, bueno, a subsidiar todo el sistema eléctrico, pero al mismo tiempo, mucho de ese dinero fue hacia la construcción de Punta Catalina. Bueno, lo nuevo que hay en esto, Gustavo, es que ha habido un acuerdo entre Odebrecht y el Estado para manejar esta situación de la empresa a nivel internacional y a nivel local con la admisión de los sobornos, y no hubo serias diferencias porque incluso el Estado Dominicano firmó un acuerdo de lenidad o un acuerdo, como se le quiere llamar, de permitir que la compañía siga operando en República Dominicana. Pese a todos los reclamos para que fuera sustituido. Entonces hubo ese acuerdo y Odebrecht no ha tenido ninguna dificultad para continuar operando en República Dominicana. No, yo creo que no ha habido un país en que a Odebrecht le haya ido mejor que República Dominicana. Con el apoyo del Estado Dominicano. Ahora lo nuevo es que hay diferencias entre el Estado Dominicano y Odebrecht porque evidentemente yo creo que no hay otra conclusión que se pueda sacar, que fue Rubén Jiménez Bichara o la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales la que le ofreció al Listín Diario la información del cobro de Odebrecht de los 700 millones de dólares adicionales por la construcción de las dos plantas. Bueno, ha salido la diferencia a flote, vamos a ver en qué para todo esto, pero sería muy lamentable y reprochable que de nuevo el Estado Dominicano salga perdiendo, como hasta el momento ha estado saliendo perdiendo en esa relación con Odebrecht.
Y yo digo Estado, pero es la población dominicana que es la que paga todo esto, porque el Estado no tiene dinero. El dinero del Estado proviene de los bolsillos de los contribuyentes. Hacemos una pausa. Bueno, ayer el doctor Guillermo Moreno, que es el líder del partido Alianza País, convocó una rueda de prensa y presentó este documento. Este documento es un documento legal, o sea, tiene argumentaciones jurídicas, vamos a ver, y está dirigido a la Procuraduría General de la República, que es la instancia que tiene a su cargo la investigación sobre el caso de corrupción de Odebrecht. Que, entre otras cosas, que dice aquí el doctor Guillermo Moreno, el asunto es, él dice, formal denuncia y presentación de solicitud de ampliación de la investigación que actualmente realiza la Procuraduría General de la República en el caso de los sobornados por la empresa Odebrecht. Dice, él denuncia, incluye en su denuncia al presidente Danilo Medina, al expresidente Leonel Fernández, al expresidente Hipólito Mejía, al actual presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Paredes Pérez, a la senadora Cristina Lizardo, al alcalde de Santiago y expresidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, al ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, al vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Rubén Jiménez Bichara, a Vicente Bengoa, que fue administrador de Banco Reserva y ministro de Finanzas, y a Daniel Toribio, que también fue administrador de Banco Reserva y ministro de Finanzas, y también a Simón Lizardo, que fue ministro de Hacienda y actual administrador de Banco de Reservas. Hay muchas cosas que dice Guillermo aquí, pero sobre todo una de las más interesantes es que él entiende que el Ministerio Público, si quiere de verdad obtener información valiosa para llegar al fondo del caso de Odebrecht y ampliar el número de las personas encartadas o sometidas, debe tratar de obtener esa información de el principal sospechoso, que es el señor Ángel Rondón, quien admitió que recibió el dinero, aunque ha estado defendiéndose todo el tiempo diciendo que ese dinero fue recibido por concepto de su trabajo como sus servicios especiales que él prestó a Odebrecht aquí en el país como uno de los representantes locales. Nosotros nos habíamos referido a eso, Fausto. Claro. De que si Ángel Rondón entregó dinero, como ya incluso admitió Temístocles que le Montaz, que recibió dinero de Rondón en 3 años de elecciones, 2008, 2012 y 2016, entonces Rondón debe decir de dónde provino ese dinero, ¿verdad? Y por qué razón se dedicó a financiar campañas, bueno, por ejemplo, o a dar dinero a políticos. Sí. Es interesante que Guillermo Moreno asuma esta opción, esta posibilidad, porque lo que él está haciendo es que le está pidiendo al Ministerio Público que amplíe el rango de la investigación que inició, que si es nada más sustentado en los elementos que aparecen en la solicitud de medidas de coerción que hizo el Ministerio Público para señalar a 14 personas como receptora de los sobornos de Odebrecht, es una investigación limitada, y él entonces amplía la propuesta al Ministerio Público y lo asume desde el punto de vista de un ciudadano. Él dice que en derecho hay numerosas disposiciones, tanto en la Constitución de la República como en el Código Penal y en otras disposiciones, que le otorgan derechos a los ciudadanos para establecer denuncias como esta que él está formulando. Él dice que hay suficientes elementos para incluir en la investigación penal a cada una de las personas que él menciona que no fueron incluidas, comenzando por el presidente de la República, Danilo Medina. Y él va designando cada uno de los elementos en los cuales cada una de las personas tiene responsabilidad. Y además vincula muy claramente los desembolsos de Odebrecht a las cuentas de Ángel Rondón, que él le establece en un monto de 62 millones de dólares, y lo vincula con los momentos en que habían sido aprobados proyectos vinculados de los 17 proyectos con la compañía Odebrecht
para préstamos en el Congreso Nacional. Y es ahí en donde también fija las responsabilidades que tienen los presidentes del Senado, en este caso Reinaldo Pared, Cristina Lizardo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, que no están incluidos en la investigación. Igualmente, ofrece muchos detalles sobre la relación y las implicaciones que tendrían las negociaciones entre Rubén Jiménez Bichara y Odebrecht, o Gonzalo Castillo y Odebrecht, por obras que fueron contratadas y concertadas. Entre otras cosas, además de esos sometimientos a las personas que ya mencionamos, de las cosas que reclama y que piensa que se podría hacer si el procurador atiende este requerimiento, es identificar a todos los funcionarios públicos y legisladores sobornados por la empresa Odebrecht en República Dominicana, así como suministrar toda la información necesaria que pueda ser útil para determinar los autores y cómplices. También identificar a quienes fueron los reales destinatarios de los sobornos, su objeto y otras informaciones imprescindibles que permitan sustentar la acusación en sólidos medios de prueba, porque también él ataca lo que mucha gente ha dicho, que lo presentado hasta el momento tiene un sustento muy flojo. En cada una de las conclusiones que él menciona, Gustavo, Guillermo Moreno le pide a la Procuraduría General de la República que al presidente de la República, Leonel Fernández, a Hipólito Mejía, a Reinaldo Pared, a Gonzalo Castillo, a Cristina Lizardo, a Daniel Toribio, a Vicente Bengoa y todas las personas que él menciona, que le hagan, primero, si se determina si entregaron su declaración jurada de bienes, al entrar y al salir. Después, que se determine cuáles son los bienes que poseen y las propiedades que poseen. Tercero, que se pida a las autoridades del exterior, particularmente de Estados Unidos, que si existen cuentas en el exterior de cada una de estas personas, que se haga un arqueo de las propiedades que estas personas tienen y se determine el monto del aumento, el aumento de su patrimonio. Igualmente que se investigue sus relacionados, etcétera. Es decir, él va diciendo cuáles son los pasos que debe adoptar el Ministerio Público en una investigación penal para determinar si hay enriquecimiento ilícito o no. Son muchos los datos. Yo creo que lo que ha hecho Guillermo Moreno es presentar una especie de esquema de qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público cuando investiga a funcionarios. Y se queja durante todo el proceso por la falta de acción del Ministerio Público. Él dice que se ha perdido oportunidad en los interrogatorios, que se ha perdido oportunidad en las actuaciones. Por eso, uno de los últimos puntos que señala en las conclusiones es el tema de la negociación oportuna con el imputado señalado como receptor de los sobornos en el acuerdo entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es el señor Ángel Rondón. Sí, importante porque Rondón tiene mucha información y dependerá de él y quizás del tipo de propuesta para negociación que le haga el Ministerio Público para que esa información fluya y se pueda efectivamente ampliar el número de los imputados y que en este caso se haga justicia, que haya consecuencias, porque la gente tiene un sabor amargo hasta el momento de todo esto que ha ocurrido. Mira, Gustavo, lo importante es que este es un documento formal que se depositó en la Procuraduría General de la República y que busca que los fiscales que están en el proceso de instrumentar el expediente acusatorio tomen en cuenta las recomendaciones. Yo creo que esto es un magnífico aporte del doctor Guillermo Moreno, claro, porque una de las cosas que uno siempre echa de menos y uno critica a los políticos nuestros, tanto los que están en el gobierno como en la oposición, es un poco el vacío de su propuesta de discurso y toda esa cosa. Y en este caso hay denuncia, hay crítica, pero hay una propuesta concreta. Pero además revisa el tratamiento que se ha dado en los medios de comunicación a este documento. No se le ha hecho mucho caso. No, ninguno. Entonces, esto es una denuncia, pero una propuesta. Y yo creo que el Ministerio Público, si estudia esto bien, se da cuenta que esto es una magnífica ayuda que está recibiendo para poder salir bien. Sí. Si el Ministerio Público quiere salir bien de ese embrollo, esta es una magnífica ayuda.
Sí. Yo, en dado caso, si faltara a alguien valor, lo tomaría como un pretexto para decir, mira, a mí me ayudaron con esto, ¿verdad? Porque parece que a veces como que el valor no está muy presente en algunas instancias, pero aquí está este documento que es una magnífica ayuda para hacer mucho más de lo que se ha hecho respecto al caso Odebrecht en República Dominicana. Recuerda que no es la primera vez que Guillermo Moreno hace esto. Él fue fiscal del Distrito Nacional y él fue que presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra Leonel Fernández. No, pero no como fiscal, la presentó ya. No, pero la presentó luego como Yo sé, como pero persona. como tú dijiste primero que era fiscal. Pero digo que fue fiscal por la experiencia que tiene. Trabajó muy bien con el caso Orlando Martínez. Por ejemplo, intentó llevar las cosas también hacia adelante en el caso del profesor Narciso González. Mucha gente se puso nerviosa y a Guillermo lo sacaron del gobierno. Bueno, la concluyó Francisco Domínguez Brito, el caso de Orlando Martínez. Sí. Pero bueno, esto es muy interesante. Hacemos una pausa. Hay una disputa muy fuerte en el gobierno de los Estados Unidos en el que el presidente Donald Trump ha continuado atacando muy fuertemente a los legisladores del Partido Republicano y a los dirigentes del Partido Republicano. Los ha acusado directamente de ser los responsables de que no se hayan cumplido algunas de las propuestas de Donald Trump de la campaña. El caso de la sustitución del Obamacare, que es el programa de seguro de salud que tiene Estados Unidos y que Donald Trump se ha propuesto destruirlo. Y ahora está el tema de la urgencia que tiene Donald Trump para que le aprueben un presupuesto que incluya la construcción del muro con México. Y son muy fuertes los ataques, se habla de una conversación entre el presidente del Senado y Donald Trump, que ha sido sumamente virulenta, los medios de comunicación han dado cuenta de ello, y creo que particularmente el periódico The New York Times es el que ha revelado el contenido de una conversación telefónica muy ruda, muy fuerte, entre el presidente del Senado y el presidente de Estados Unidos. Mira, ahora que se está haciendo muchísimas críticas al presidente de Venezuela, que se ha tornado un dictador, que hay muchísimos que están bloqueando medios, exactamente lo mismo está haciendo Donald Trump. Él no puede hacerlo de manera tan tajante porque Estados Unidos es un país con instituciones fuertes y no se lo van a permitir. Pero deseos no le faltan. Este es un hombre que vive en una guerra constante con los medios y los periodistas, diciendo que todo el mundo miente. Él miente descaradamente, falsea, dice una cosa y después dice que no dijo lo que dijo. Mucha gente está diciendo que incluso que este es un hombre que tiene trastornos mentales. Bueno, los periódicos, esta semana, el Consejo Editorial de New York Times publicó un editorial en donde plantea muy claramente la incapacidad de Donald Trump para seguir gobernando Estados Unidos. Mira, su propia gente ha dicho, gente que le apoyó, que él no entiende lo que es gobernar, y no entiende lo que es la política, que siempre se ha dicho que además de una ciencia es un arte. Él entiende que lo que él diga tiene que ser asumido ya, y eso lo puede hacer en una de sus empresas, mal dirigida, porque las empresas hoy día tampoco se dirigen así. Un gerente tiene que ser un líder, que es verdad que imparte instrucciones, pero escucha. Porque entonces ya es un patán. Entonces, él no quiere escuchar a nadie. Él entiende que él le puede imponer cosas al Congreso. Incluso él piensa que porque los legisladores republicanos son de su mismo partido, no pueden estudiar nada ni decir, mire, esto no se puede, sino simplemente acatar. Él cree que está, sí, en un país que no tiene instituciones y eso no es posible. Sí. Entonces, lo que se pasa la vida perdiendo el tiempo, haciendo de que meme, poniendo Twitter, ahora sacó una cosa de que el mejor eclipse de la historia, donde aparece él que va de que tapando su rostro de Barack Obama. Esa es la ocupación de un presidente de un país tan importante. Pero eso no fue él que lo hizo. Bueno, pero él se pone a eso y a retuitearlo él. O sea, esa es su diversión, esa es su ocupación. Sí. Y mientras tanto sigue incentivando divisiones y odio, aunque llama a la unidad. O sea, los casos de Charlottesville, que es el caso de Virginia, en donde hubo muertos y hay muchos heridos,
y hubo enfrentamientos de grupos de derecha que reivindican el pensamiento de Trump o que Trump lo apoyó a ellos, en donde se manifestaron con los símbolos, la cruz gamada, los símbolos nazis, y reivindicando la supremacía racial blanca, en contra de los judíos, en contra de los negros, en contra de los latinos. ¿Entiendes? Todo esto es una situación efervescente de mucha violencia y Estados Unidos están crispados los ánimos por todas estas cosas que se están dando y que se entiende que son el resultado de la campaña electoral de Donald Trump. Y además, y de sus ideas. De su promesa, nada se ha cumplido. Decía que ya no iban a intervenir en ningún país y está amenazando hasta con una intervención militar en Venezuela. No, y decidió que se quedaran las tropas en Afganistán. No solo que decidió que quiere incrementar el número de tropas. Y él decía que eso había sido una barbaridad, que eso... sobre el Tratado de Libre Comercio, se abre una conversación entre tres países importantes, Estados Unidos, Canadá y México. Sí. Y él viene y suelta un tuit diciendo, pero eso se va a terminar. Entonces no negocie nada. Si usted entiende que usted de manera unilateral puede imponer cosas, si él saca de manera unilateral de Estados Unidos ese tratado, primero, muchas de sus empresas van a quebrar. Y segundo, ese país va a recibir muchísimas demandas internacionales de Canadá y México, y eso irá a cortes internacionales y a la Organización Mundial del Comercio, porque lo que se está los viendo compromisos ahora, de Estado, usted no puede simplemente dejarlos así por dejarlos. Mira, Gustavo, lo que se está viendo ahora es, primero, la cercanía inicial de Trump, los grupos que iniciaron con él, se ha ido terminando. Hay una fotografía muy interesante en donde Trump está rodeado de la mayor parte de sus funcionarios de la Casa Blanca. Ya ninguno de esos funcionarios está porque se han tenido que ir prácticamente todos. El único que queda es el vicepresidente Mike Pence. No, porque se fue elegido. Entonces, obviamente, hay una situación de dificultades de hasta dónde va a llegar Donald Trump. Es decir, ¿podrá terminar él, por ejemplo, su periodo de gobierno de 4 años? Donald Trump inició los esfuerzos para la campaña de la reelección y comenzó a recaudar dinero. Sí. ¿Entiendes? Para el 2020, yo pienso que él el está postularse, tan perdido en el ejercicio pero de él gobierno, no va a llegar a terminar probablemente. Está tan perdido en el ejercicio de gobierno que él se siente en sus aguas con gente que le aclaman, que no le dice que le dicen que está correcto, y entonces ya están sacando letreros para 2020, porque sí, él no sabe hacer otra cosa, no sabe gobernar. Bueno, es una situación muy, muy precaria. Señores, muchas gracias por su compañía y hasta el lunes.